Hola, hola, Dios les bendiga. Les saludamos a todos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor porque estamos una vez más aquí en Radio Josué está contigo, trayendo pues un nuevo episodio donde hablaremos de aquello que es malo y que hoy es tomado por bueno, y también de aquello que es bueno tomado por malo. Entonces, vamos a entrar desde una vez ya en el tema, ¿verdad? Ya conocen, mi hermanita Caterine, mi persona, mi hermanita Caterine, si tiene algo que decir. Ya les bendiga. Así que bueno, hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hacer, tratar de ser breves, ¿verdad? Pero eficaces, porque verdaderamente estamos en un tiempo, como me imagino en todos los tiempos había algo que hablar, ¿verdad? Bueno, en este tiempo hay algo que nosotros podamos decir, ¿verdad? Y es porque muchas cosas el mundo tiene que consideran que es algo bueno, que es algo correcto, pero que no lo es, ¿verdad? Según los principios bíblicos, algo que está en contra de la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tener en cuenta lo que Dios quiere que hagamos, no lo que el mundo nos mande a hacer. Así que vamos a iniciar, hermanita Caterina, que inicie con ese primer punto que ella dice que el mundo tiene como malo, como bueno y que es malo. El primer punto es la autoayuda sin Dios. El mundo te dice que creas en ti mismo y efectivamente suena una palabra que te motiva, Es una digna de palabra de aceptación. aceptación. O sea, habla que te inspira, ¿verdad? Te motiva Ujú. y te da sensación de poder de ti mismo. Pero ¿por qué no parece bueno? Porque dice la palabra que lejos de Dios nada podemos hacer. Lo encontramos en el libro de Juan 5. 15. 15:5, perdón. Ujú. Entonces, la palabra dice que nosotros somos dependientes del Señor. O sea, nosotros, no, el hacer, el de nosotros, depende del Señor. A todo lo que nosotros hagamos, debemos de ir primeramente a Dios. O sea, el mundo te dice, prácticamente es como una palabra incrédula en decir como que, ¿cómo puedo hablar? Son dos puntos muy distintos, porque el creer en ti mismo es una palabra asertiva que te da a ti ánimos, ¿verdad? Pero el tú saber que depende del Señor para hacer las cosas, ya es otra cosa que no No, no, sé. y que la Oye, persona tiene que vaya, entender que la Biblia recuerda nos que... hace ver que en el Señor es que nosotros vamos a ser fructíferos, vamos a Exacto. dar fruto, porque dice que separados del Señor no vamos a hacer nada. O sea, aunque nosotros intentemos ser ricos, ser millonarios, aún podemos llegar a conquistar cosas, pero nunca nuestra alma va a ser saciada. ¿Por qué? Porque no tenemos a A Cristo. Cristo, Entonces centro de... necesitamos que Cristo sea exactamente nuestro centro para poder ver los frutos. Entonces tú hablas de la autosuficiencia, Autosuficiencia. porque que la Sí. gente se cree como que si yo no trabajo yo, porque eso existe hoy en día, la gente tiene eso como que, o sea, por ejemplo, digo, ay, Dios me ayudó. Dice, sí, no, y yo, esto me ha pasado. Gente que dice, sí, no trabajes para que tú veas que Dios no te va a ayudar. O No, sea, la porque gente te hace ver es como lo de que digo. como que se dice, o sea, como que tú estás así de pie porque tú trabajas porque por tu fuerza. Y yo he entendido que es por Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no permite que yo trabaje, cómo me sustento? No, y lo necesario Porque, sería así. Dios te da la vida, te ujú, da la fuerza, te da la fortaleza, estás sano, estás de pie, ujú, ya es una bendición. ujú, O sea, y porque muchas veces que tocas así, la gente lo toma un poco y dice así, si tú no trabajas, la palabra lo habla, si tú no ujú. trabajas, tú no comes. Es porque Entonces ya tú eres no se refiere a la bendecido comida, con, sino de que hay gente que piensa que su vida depende de un empleo. Porque, por ejemplo, si te enfermas, no puedes trabajar. ¿Quién te sostiene mientras estás en tu el enfermedad? Señor, pero la gente lo mira que me mantiene mi papá, mi mamá. Entonces la gente siempre busca el brazo del hombre. O sea, la gente busca como que no, porque fulano me ayudó, porque fulano me abrió la puerta. Pero es Dios quien toca a fulano para que te abra esa puerta, para que te ayude. Ajá, ese es ¿verdad? Un buen punto de lo que es la autosuficiencia, ¿no? Y eso es muy real porque hoy en día eso se ve mucho, y nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender de que eso no es bueno, y menos para el pueblo de Dios, porque ciertamente nosotros debemos de tener palabras de afirmación y decir, soy valiente, sí, soy fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra misma mente nos sabotea y nos hace pensar que no somos suficientes, que necesitamos, dependemos de otra gente, que
O sea, nosotros todo tiene un balance. Muchas veces la mente quiere sabotearnos. ¿Por qué? Para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo escuchaba, y me disculpa que yo me metí en ese punto, pero yo escuchaba al pastor Juan Carlos Arregan y él decía así que una de las cosas que el diablo más ataca en la persona no es, a veces la gente, no, está atacando mi finanza, está atacando mi casa, pero dice, no, no es eso. Donde más ataca es la mente. El enemigo sabe que el punto débil de una persona es la mente. Y por eso busca, que es lo que llaman la batalla mental, la guerra mental, ¿sabe? Pero el campo de batalla es la mente. Y allí es donde se pelean las grandes guerras, que es lo que habló Santiago cuando dice de dónde vienen las guerras y dónde vienen los pleitos. No dijo, viene de Rusia y Estados Unidos, sino dice que vienen de nuestros miembros. ¿Por qué? Porque ciertamente es así, es dentro de nosotros donde se pelea esa guerra. O sea, nosotros todos los días peleamos con nosotros mismos. Por ejemplo, tú vas para el trabajo. Y tú en la mañana, cuando suena esa alarma, tú no te quieres parar. Entonces, pelea con usted mismo para levantarse. Me llega el domingo para ir a la iglesia y suena también la alarma y usted pelea para usted levantarse. Así mismo, todo es una batalla. Ahora, ¿qué pasa? Que el enemigo lanza en la mente esos malos pensamientos a decir que tú no lo puedes lograr, a decir que no sirves para servir a Dios, a decirte que no eres un hijo de Dios, que le fallaste, que eres no sirve para vivir para Dios. El enemigo quiere sabotearte para que tú no creas en lo que Dios ya determinó en ti, no se cumpla el propósito de Dios. Pero es donde ahí tú puedes utilizar esas palabras de afirmación y decir yo sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero que esto no impida de que entendamos de que dependemos de Dios. O sea, yo sí me puedo dar ánimo según la palabra, pero entender de que fuera del Señor nada podemos hacer, ¿verdad? Yo también tengo un punto, ¿verdad? Aquí y es que yo entiendo que o sea, el mundo tiene como muy normal, pero no es normal, que es la unión libre, ¿verdad? Por ejemplo, antes la gente, si uno escucha a los papás de uno, ellos dicen que hasta para poder meterse con la mamá de uno, el papá, tenían que casarse. No podía, o sea, era como que si aún tú te llevabas a ese muchacho, tú tenías que casarte. Te metían preso si tú no te casabas. ¿Por qué? Porque había una ley, había un respeto. La generación pasada sí vivía pues de una manera, oye, había un respeto, se guardaba pues esto. Ahora no. Ahora es si tú te casas si tú quieres. Antes una mujer tiene que llegar señorita al matrimonio independiente de que no, de que fuera cristiana. Ahorita a la gente no le importa. Si tú no tienes muchachos, tú estás señorita y la persona, o sea, el mundo vive, que es lo que también tengo ese punto, que es en una promiscuidad, ¿verdad? Viviendo de verdad de una manera errada. Y eso son puntos que verdaderamente nosotros tenemos que ver que el mundo los tiene como buenos, pero no son buenos. Recuerdo, por ejemplo, en Venezuela tenían, ahorita lo llaman unión libre, pero eso en Venezuela lo llamaban concubinato. O sea, tú te metes a vivir con una gente, no estás casado, pero están ahí, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué acontece? Que el Señor no habla de concubinato, no habla de la unión libre, sino que verdaderamente habla de un matrimonio, ¿verdad? Habla de esa pareja, de los casados, y que es donde verdaderamente, o sea, nosotros debemos de entender de que el mundo toma esto normal, y yo le digo esto porque aún en las iglesias, ¿sabe que se ha visto últimamente? De que es así, antes se tenía eso como que no, tú tienes que esperarte para tú casarte, a los solteros. ¿Y qué pasa? Que hoy en día es así, ¿no? Tú como que si tú tienes una pareja, un novio, una novia, como que tú tienes que probar primero para ver si Sí, probar así en mismo. todas las partes, en todas las áreas. Entonces, para ver si funciona o no. Y si dio cierto, entonces se casan. Y si no, entonces yo veo que lo que hacen es meter cosas en la mente de la persona, hombre y mujer, que verdaderamente dañan lo que es la parte tanto espiritual, física, emocional, todo, porque sentimental, porque imagínense, o sea, tú estás dañando a una persona, dice, por ejemplo, ajá, vino, fulano estuvo con fulana y no dio cierto, no se gustaron, tal cosa, entonces están obligados a se separaron. Entonces ya fulano dentro de la misma iglesia va llevando una vida que no es. ¿Por qué?
porque ese no es el orden de Dios, ¿verdad? El Señor cuando una persona se casa, que es lo que llaman los votos, no es para decir, mira, oye, ya tú no. La persona cuando se casa es una decisión, eso es como una decisión de vida. Y usted tiene que saber que por eso hay que saber elegir a la persona, saber que la persona que usted va a elegir es la persona con que usted se va a quedar ese tiempo. Yo elijo estar contigo, mira, en las buenas, en las malas, en todos los momentos, aunque estemos con rabia, siempre voy a elegirte a ti, porque eres la persona que amo. Pero ¿cómo usted va a elegir a alguien nada más por de repente, por que está caliente? Y disculpe si de repente la palabra no se oye bien, pero es así. A veces la persona porque están las hormonas demasiado, ¿verdad? Entonces la persona cede. Y es donde nosotros hemos de aprender o sea, entender estas cosas y a no dañar de verdad la iglesia con estas cosas, porque de verdad esto se está viendo y no es mentira. Entonces como que, o sea, permiten la relación antes del matrimonio. Y si te va bien, cásate. Y eso no es bíblico, jamás. Eso no es bíblico. Entonces, entendamos de que el mundo lo puede llamar bueno, pero no es bueno. El otro punto que tenemos una Gloria, Caterina. gloria. La tolerancia, el tercer punto sería aquí, la tolerancia sin verdad, el juzgar a los demás. Tomamos en cuenta aquí de que muchas veces nosotros nos creemos jueces, ¿sabes? Sin conocer la verdad de la persona. Es decir, así, a veces muchas veces nos sentamos a hablar, ¿verdad? Hablan o escuchas pues personas hablando de otra persona y la persona realmente no conoce qué es lo que realmente está pasando. Porque para ver una acción, una respuesta debe haber acción. O es como decir así, nosotros aquí en la tierra nos creemos jueces y el Señor eh, no nos manda que nosotros estemos personas. Nosotros debemos de, eh, ¿cómo se diría? Considerar a las Considerar a las personas. personas. Como dice la palabra, como a Exacto. nosotros mismos. Como nos, Porque, por ejemplo, imagínate que tú, no te no, vayas a sí. largar de ahí, que yo falle y tú me juzgas. Ay, Lizaini falló, pero dice la palabra que si yo fallo y tú estás viendo, porque estás viendo lo que yo hice, dice que me consideres como a ti mismo. O sea, haz como que lo que a mí me pasó, como que fueras tú. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti en ese momento? Pero nosotros muchas veces vamos a, ¿sabes? Entonces, no. Atacar. Yo, ¿Y la última? el último punto que yo tenía, ¿verdad? Que es un punto que yo veo que también es algo que yo lo veo y es errado, porque eso es algo que va totalmente antibíblico. El mundo ahora, porque no es que lo traía desde hace tiempo, o de repente lo traía pero no lo manifestaba y ahora se ve con mucho más, que es la elección de identidad. Ustedes ven que hoy en día la gente promueve de que no, un niño si nace, las, hasta las mismas madres se prestan para eso. No, yo no puedo decir si mi hijo va a ser niña o niño, porque están utilizando ahorita mucho la palabra no binaria. Ay, no, o sea, de que no se sabe. Puede ser arcoíris, puede ser, Con los este, nombres, porque los nombres y, son los que no y, definen, sino que le pongo un nombre unisex, porque yo no sé no, qué y vaya a ser no, cuando. y cómo, y por ejemplo, el niño es el que va a decidir qué quiere ser. O sea, no, ¿qué es eso? O sea, yo pienso que, y aún instituciones permiten esas cosas, o sea, de que, y instruyen en las escuelas, que el niño puede decidir lo que él quiere ser. O sea, no es como que si tú no te sientes, tú eres niña y no te sientes niña, bueno, tú ves que te sientes. Lo que tú te sientas, eso es lo que tú eres. Si tú te sientes que eres un perro, también puedes ser un perro. Si te sientes gato, puedes ser un gato. Entonces, o sea, están dañando a la sociedad y a la nueva generación que se viene levantando. Y verdaderamente es donde uno tiene que tener cuidado, porque es así. Mayormente muchas personas que de repente porque uno rápido a la mente se le va al homosexualismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, uno se va, la mayoría de los casos en sí de homosexualismo, muchos son de abuso. Los niños fueron abusados de pequeños, algún tipo de abuso tuvieron. Y los que no son de abuso, mira, siempre como se dice, hay un trasfondo. Pero los que hoy en día, niños como dice, que se están manifestando en la parte homosexual, viene es de la mala instrucción, no porque lo abusaron, no porque no, sino es que le dañaron su mente. ¿Cómo tú le vas a decir a un niño que apenas está abriéndose a lo que es la identidad, un adolescente apenas se empieza a conocer? Entonces, ¿cómo lo van a entrar en duda? ¿Tú eres hombre o tú eres mujer? ¿Qué tú eres? Entonces, ¿qué tú te sientes? O sea, donde un muchacho se está descubriendo.
Y es donde uno tiene que aprender de que, o sea, esta sociedad de verdad es una generación que estamos, que es perversa, de verdad que no es buena. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de mantenernos íntegros y mantener la palabra de Dios. Y tratar de instruir, capacitar a la persona a lo bueno, a lo correcto. Mire, no hablo ni siquiera hablarle de la fe, sino verdaderamente inculcarle valores. A veces nosotros esperamos que en la escuela le enseñen cosas que no le van a enseñar. Entonces nosotros tomemos el papel de esos maestros, de esos profesores que podemos enseñar aún a nuestra sociedad. Que verdaderamente en la persona debe de haber principios, debe de haber valores. Eso nos corresponde también a nosotros enseñar. Y si No, y es tienen, la base fundamental porque en la escuela te lo dicen, el niño aprende de casa y en la escuela se refuerza. Entonces nosotros tenemos la equivocación de decir, ellos van a la escuela a aprender, ellos aprenden de casa. Y en Ujú, la escuela ellos se guían por un modelo que, como dice, ujú. realmente haz lo que quieras, que es lo que te dice el mundo. Es así, un ejemplo de ello es cuando una persona, ¿verdad? Este, va a un lugar, ¿verdad? Y entonces no pidió permiso, la persona, o sea, fue y se escapó. Y entonces está pasándola bien, pero en su conciencia y su mente sabe que está haciendo lo malo. Y viene otro y le dice a la persona, ya lo malo está hecho, es mejor que pedir, qué buena la frase. Perdón que pedir permiso. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces es algo que bien sabemos que está mal, porque No, no, sí. Mire, tú verga, tú te dices ves eso. así. Yo en un grupo pasó eso, contaron algo que me hizo acordar eso, porque dice que hubo agarraron un día una mujer, la mujer vivía tarea en su casa, puro fregando, lavando, cocinando. Entonces, ¿qué hicieron las hermanas? Un día vinieron en una camioneta y la buscaron en su casa, ella estaba lavando la ropa y la montaron en ese carro y la llevaron y que fueron a tomar, a bailar y eso, a pasarla bien. Entonces dice ajá, que la habían secuestrado. Entonces dice, pero que el secuestro le gustó porque la pasó bien. Pero hubo una que quisieron hacer el mismo chiste y la secuestraron y que después le cayeron a... Sufrió las consecuencias de la desobediencia de nosotros. Entonces ahí vemos que, ¿cómo se dice? Entonces ahí donde la gente, ¿verdad? Dice de repente, es mejor pedir perdón que pedir permiso porque, ajá, se la llevaron, ¿verdad? Y de repente, si ella no la pasa bien, o sea, si la pasó bien y le echaron palo, no importa, porque ella la Y ella pasó disfrutó. bien, claro. Ahora, imagínese que tú la pases por allá mal y vengas a terminar pasando mal. No, y pasa, porque no todo el tiempo es bien, sino que lo Sí. que hablamos en el rol de que sabes que está mal, pero lo haces. O sea, Que como la dice, el persona mundo se dice, conduce sin no, temor, porque es así, la gente hace lo que le da la gana y así hacer mismo. lo que le da la gana, ¿verdad? Eso no es una vida, no es vida, no es vida, porque la persona, nosotros no tenemos un librito escrito que diga, mira, tú vas a moverte a la derecha y tienes que moverte a la izquierda. No. Todo, y nosotros tenemos decisión propia, que es lo que se llama, lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Podemos tomar decisiones, pero nosotros tenemos que regirnos. Ciertamente, oye, la persona no necesariamente tiene que ser cristiana para decir, yo me voy a regir por la palabra, no. Pero las personas tienen principios. Hay gente que no es cristiana, pero no roban, dicen, oye, no, yo soy una persona que roba, yo no soy una persona que anda hablando mal de la gente, yo no soy una persona que, yo soy una persona que ayudo, que si veo un necesitado lo ayudo. Son principios que hay gente que lo tienen y no son cristianos. Y son personas que tienen esos valores. ¿Por qué? Porque, o sea, a pesar de que yo no temo de repente a Dios, pero yo tengo principios. Entonces, imagínese una persona que iba, haga lo que Haz lo que le da. quieras. O sea, yo hago lo que me da la gana, no me importa nada. Esa es una persona que verdaderamente es como dicen en el mundo, no tiene padrote, ¿sabes? No tiene, y eso no es vida. ¿Por qué? Pero, Porque tú tienes que regirte por algo. Así tú quieres vivir libre, como un alma libre, tú tienes que tener principios, respeto. O sea, yo de repente, yo tal cosa, pero hay cosas que tú sabes, no, esto es intocable. Esto yo no lo puedo hacer, ¿sabes? importante es que tu dependencia es de Dios. Entonces, yo miraba mucho ahora que una persona que ella siempre dice como que todo lo que ella va a hacer, ella dice como que yo tengo que ir a Dios. O sea, yo no puedo hacer las cosas ¿cómo dice? Mérito propio. O sea, yo sé que de repente yo quiero hacer algo, pongo por un ejemplo, quiero viajar. Entonces yo el viaje, yo misma decido de que yo quiero viajar porque yo quiero viajar. O sea,
yo necesito despegarme. O sea, y yo no le pido dirección al Señor y tengo consecuencias. Pero esa persona, o sea, desde que la conocí, la persona es una persona dependiente de Dios, una sierva de Cristo. Y ella todo lo que hace, ella voy al Señor. Si voy a hacer algo, voy a pedir. Entonces, nosotros, ¿verdad? A veces nos desesperamos porque no vemos la respuesta del Señor. Y entonces nosotros creemos que si nosotros pedimos hoy, ya mañana nosotros o el mismo día el Señor te va a hablar y te va a decir a ti, mira, si puedes ir, no puedes ir. O sea, todo tiene un tiempo. Y en la espera, el Señor, o sea, te hará saber a ti cuándo tú, o sea, cómo tú tomar tus decisiones. Entonces, eso que el mundo te dice, haz lo que tú quieras, no es algo realmente bueno, porque bien sabemos que si nosotros somos dependientes al Señor siendo cristianos y hasta no cristianos, debemos de saber que nosotros debemos ir a Cristo y que sea el Señor que nos direccione. Tiempo en todo momento. Bueno, esperamos de verdad que esto les haya podido ayudar, de verdad Ponte serio otra vez. que Estás riéndote, ponte serio. Respira. Estaba serio ahorita hablando y decir que le dio risa a la varona. bueno, esperamos que de verdad esto le haya sido de bendición, que pueda servirles de verdad de mucho y también si usted tiene alguna opinión, usted dice, oye, verdaderamente hay algo que quiero añadir, usted también lo puede hacer en los comentarios, usted también puede ahí escribirnos y de ser parte también de este episodio, ¿verdad? De que verdaderamente, porque son muchas las cosas, nosotros no hablamos de todo, porque de verdad que son muchas las cosas que el mundo llama malo, son buenas y que hay cosas que llama buenas y son malas. Por ejemplo, el hecho de el mundo decir, ay, no, vamos a la iglesia los domingos. El mundo ve eso, ah, eso es algo aburrido, es algo que no, ¿sabe? Ay, orar, aún los mismos cristianos, eso es aburrido. Pero ¿sabe qué? Estás llamando a lo que es bueno, malo. Porque estás teniendo como bueno, es aquello que te roba aún muchas veces la bendición. ¿Sabe? Entonces sepamos, como yo le dije al inicio, todo tiene un balance. Sepamos balancear, ¿verdad? Las cosas y saber que hay cosas que no son buenas, cosas que no debemos como de permitirnos, cosas que son erradas. Y debemos de saber qué son y lo que no son, lo que, por ejemplo, lo que es bueno, saber también qué es lo que es bueno. Bueno, esperamos que de verdad haya sido de bendición este episodio. Que Dios los bendiga a todos y bueno, shalom es paz. Dios los bendiga. Chao.